Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel a quien le ha sido dado pleno poder en el cielo y en la tierra, la palabra de Dios, el verbo de Dios, enmudece voluntariamente en la hostia. El infinito, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, Dios, se encierra en las especies sacramentales que no pueden ser más simples, más sencillas, más pobres. Dios entero está ahí. Bueno, no está ahí, es ahí. Es Dios bajo la apariencia de, pero es Dios. A eso le ha reducido el amor, a eso le ha llevado el amor, al anonadamiento más radical. Y un anonadamiento no de un momento, no de un tiempo, no de unos meses o de unos años, sino un anonadamiento así todos los días hasta el fin del mundo. Y este es nuestro Dios. Y contemplándole en el pesebre y en la cruz y en la Eucaristía, yo me pregunto y os pregunto, ¿por qué tenemos tanto miedo a fiarnos de Él? ¿Por qué nos da tanto pavor arrojarnos en sus brazos de una vez? Dejarnos conducir, abandonarnos en Él, entregarle todo lo que somos, confiar. En definitiva, confiar y confiarnos a Él. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué somos tan duros de cerviz y de corazón? ¿Qué nos puede negar quien por amor se ha entregado de esta manera? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué nos fiamos antes de cualquiera que de Dios? ¿Por qué nos fiamos tanto de nosotros mismos, de nuestra energía de carácter, de nuestros propósitos, de nuestras resoluciones, y tan poco de Él, de su gracia, de su fuerza, de su amor? El miedo siempre es la peor trampa porque nos paraliza y nos anula. Y todos los miedos son malísimos, todos. No hay ningún miedo bueno. Ningún miedo es de Dios. De Dios siempre es la paz. El miedo o es nuestro, de nuestro natural, o es del demonio. El peor miedo, el peor de todos es, y se da con bastante frecuencia, el miedo a amar. Miedo a vivir el mandamiento nuevo. Con lo cual, toda nuestra fe y nuestra vivencia cristiana se va al traste, porque el amor es el precepto nuevo que Jesús nos da, y nuestra capacidad de amar es el talento que no hacemos rendir lo suficiente, casi siempre por miedo. Mirad un poco al corazón de Jesús. Él no tuvo miedo a amarnos, y nos amó no de cualquier manera, nos amó hasta el extremo. Mirad al corazón de Jesús, desnudo y despojado de todo, en el pesebre y en la cruz. Y la única manera de transformar el mundo y de lograr instaurar el reinado del corazón de Jesús es amando. Esa es la única asignatura que todos tenemos pendiente y a la que ningún cristiano puede renunciar. Amar, 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 amar siempre y de todas formas. Y como os digo, la mayor traba siempre para amar es el miedo. Y yo os pregunto, y con esto termino, ¿creéis que si Dios se hubiera centrado en esa dinámica, hubiera entrado en ese sistema nuestro de nuestros cálculos y nuestros miedos, se hubiera encarnado en el seno de una mujer y se hubiera arriesgado a todo lo que se arriesgó? Si se hubiera sentado a calcular y a pensar todo lo que le podía pasar, ¿se hubiera encarnado? Sinceramente creo que no, porque el Verbo de Dios en sí mismo y en su vida intratrinitaria es infinitamente feliz, se basta a sí mismo y no necesita nada ni a nadie. Entonces,
¿Qué es lo que le hace al Verbo de Dios salir de sí, del seno de la Trinidad, donde está tan tranquilito y tan feliz, permitidme la expresión, y unirse a una naturaleza humana haciéndose verdadero hombre? ¿Qué es lo que le hace salir? ¿El miedo? No. El amor. ¿Creéis que si Jesús se hubiera sentado a calcular y a estudiar lo que le podía pasar y lo complicada que podía ser su vida en la Eucaristía, hubiera instituido el Santísimo Sacramento? Yo creo que si se hubiera sentado a calibrar lo que le podía pasar en toda su vida eucarística en tantos siglos, encerrado en tantos sagrarios en el mundo, solo, olvidado, abandonado, si hubiera contabilizado además tantos sacrilegios, tantas ofensas, todo lo que Jesús ha padecido y padece en su cuerpo eucarístico, ¿vosotros creéis que si se hubiera sentado a calcular eso, se hubiera dejado llevar por el miedo a la Santísima Eucaristía, existiría en la Iglesia? Sinceramente creo que no. Pero él no vive de cálculos. Él no puede calcular ni quiere calcular, porque nos ama y en el amor el cálculo no entra. Jesús deja obrar a su corazón y el amor de su corazón solamente comprende una cosa, una sola: la necesidad imperiosa e inevitable de darse, de expandirse, de entregarse, de hacernos felices. La persona que ante alguien que le pide algo se sienta a calcular hasta el último detalle de su entrega, esa persona no ama. La persona que de verdad ama y está enamorada no calcula, simplemente se entrega al ser amado con todo su ser y sin medida, sin cálculo, sin límite, sin pensar en sí misma. Esto es lo que hizo el Verbo de Dios enamorándose del hombre: darse sin reserva, sin cálculo, sin medida. Y no en un momento dado de la historia, sino desde el instante de la encarnación no ha dejado de hacerlo ni un solo día. Y nos ha prometido, y su palabra es verdad, que lo hará todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí le tenemos, en todos los sagrarios de la tierra, en todos los altares del mundo entregándose. Correspondamos ya a ese amor. Dejemos de lado nuestros egoísmos. Entreguemos de una vez por todas toda nuestra vida y adorémosle. Oración. Corazón eucarístico de Jesús, enséñame a amar como tú, a anonadarme y entregarme como tú. Enséñame a donarme, a morir a mí misma y a permanecer entregada amando, testimoniando tu amor y tu ternura, en silencio, sin ser notada y sonriendo siempre. Amén.